Yo, por ejemplo, preparando esta charla, conocí y leí sobre la historia de Timothy Leary, pero yo no lo vi, o por lo menos los artículos que yo leí, no lo vi como un enfoque al enemigo del LSD, pero como tú lo has comentado, sí que ha quedado muy claro que al final fue en contra del establishment, fue en contra del gobierno, y obviamente yo no leí ese extremismo que lo llevaron a que decían que los niños en el colegio tenían que tomar el LSD, que me parece una locura, pero sí que entendí toda la parte de detrás de la comunidad hippie, cuando se reunían entre ellos. Supongo que también que le despidiesen de Harvard fue algo que le tocó mucho y como que se reveló. A mí me gustaría hablar un poco de los efectos, porque hemos hablado que el LSD sí que inyecta esa empatía universal, paz y amor, movimiento hippie, pero... Y tú has dicho que no es tanto así, que sí, pero que no es a lo extremo. Pero joder, yo he visto mucho tema de cómo ha cambiado la vida en gente famosa y celebridades el LSD. Y es algo increíble. O sea, por ejemplo, biólogo famoso, Craig Miller, que inventó... Kary Mullis. Kary Mullis. Premio Nobel. Que inventó el PCR, el PCR. Sí. Y fue premio Nobel por ello, y que yo, desde mi punto de vista, revoluciona la biología como la entendemos hoy gracias a eso, porque es una locura la invención. Él lo dijo en un artículo y en rueda de prensa, dice, yo jamás hubiese sido capaz de descubrir esto si no hubiese sido por el LSD. Y no solo eso, o sea, se dice, es una quote famosa, están los Beatles antes del LSD y están los Beatles después del LSD, a nivel creativo, a nivel de videoclip, a nivel de cómo componen, cómo cantan. O sea, es real que el LSD te cambia por completo la forma en la que piensas y a dónde puedes llegar con él, porque, bueno, sí, el premio Nobel para mí es el ejemplo más claro. Sí, a ver, yo no he dicho que no sucediesen ese tipo de experiencias o ese tipo de cambios, porque suceden. Lo que he dicho es que no es una cosa matemática que suceda siempre. Es decir, debemos evitar caer en el error de pensar que siempre que una persona consuma un psicodélico, automáticamente se va a convertir en una persona súper abierta, súper amorosa, con mayor sentido de la empatía, con mayor bienestar personal. Es decir, puede pasar, obviamente, y de hecho estamos consiguiendo que en ensayos clínicos, en enfoques terapéuticos, en el uso más controlado, incluso en uso más tradicional o más chamánico en algunos casos de estas sustancias, se consigue que produzcan este tipo de efectos. Pero no es un efecto matemático y, por tanto, no creo que siempre se produzcan este tipo de efectos. Ahora bien, como tú bien has dicho, es habitual que este tipo de cosas sucedan. Sí, pero no siempre. Eso es a lo que me refería. Pero, o sea, por ejemplo, a nivel de estadística, por ejemplo, hay un canal de YouTube que se llama Big Think, no sé si tú lo has visto, lo conozco muy bien. Que me encanta, es de mis canales favoritos, y hay varios vídeos de psicodélicos que el doctor Matthew Johnson está hablando, que es un doctor que colabora con Hopkins y es investigador de la Johns Hopkins University en Baltimore, Estados correcto. Unidos, sí. Y él habla tiene este vídeo, bueno, es un vídeo de 11 minutos, pero tiene un clip de 4 minutos dentro de ese vídeo de 11 que me parece muy relevante sobre lo que estamos hablando, que él cuenta que sí que se han hecho muchísimas pruebas a nivel estadístico de cómo los antidepresivos a nivel de salud mental, que además él lo comenta, que la sociedad está viviendo una crisis de salud mental hoy en día importante, y como la mayoría de ellos se trata o se cura, entre comillas, a través de antidepresivos, y estadísticamente se ha comprobado que no ha ayudado, y sin embargo el pequeño porcentaje de personas que se han tratado este tipo de trastornos, depresiones con LSD, muchas de ellas, la mayoría a nivel porcentual, sí que han mejorado sus vidas. Es más, él decía, por ejemplo, que a nivel estadístico, que lo hemos comentado antes, el doctor entabla una relación de semanas o de meses con el paciente, primeramente, antes de tomar esta primera sustancia, porque, como hemos dicho, el LSD te puede pegar un viaje muy, muy fuerte, de emociones muy fuertes, pero al entablar esta relación, luego cuando salen de esas sesiones y les preguntan a los pacientes qué has sentido, cómo te has sentido, ellos dicen que la mayoría de las respuestas es una de las experiencias más relevantes y más significativas de mi vida, como la muerte de mi padre o como el nacimiento de mi hijo. O sea, lo comparan con emociones negativas o positivas, pero muy fuertes a nivel emocional. Sí, efectivamente. Una pequeña puntualización. El Matthew Johnson y todo el grupo de investigación de Johns Hopkins University y la mayoría de los grupos de investigación a día de hoy están trabajando fundamentalmente con psilocibina. Con LSD no están trabajando. Pero el efecto es muy similar. Es decir, que no es una cosa muy alejada en hablar de LSD o confundirlo con psilocibina o lo que sea, pero realmente con lo que trabajan a día de hoy es con la psilocibina, simplemente
por el hecho de que su tiempo de actuación es mucho más corto, lo cual lo hace más manejable en terapia, porque una persona que toma LSD en terapia son muchas horas de experiencia, es muy difícil, tienes que tener a varios terapeutas, hacer turnos, tal. Con la psilocibina, en realidad, en una jornada laboral, digamos, en las 8 horas que dura una jornada laboral, da tiempo porque la psilocibina tiende a durar entre 4 y 6 horas, ¿no? O sea, que es mucho más manejable a nivel terapéutico. Eso que has comentado, que tiene mucha razón, Matthew, está muy relacionado con la propia historia de los psicodélicos, ¿no? Porque, como hemos visto anteriormente, los psicodélicos se empezaron ya como a prohibir o realmente empezaron ya a ser más controlados a nivel internacional a partir de todo este movimiento que surgió en Estados Unidos, ¿no? Relacionado con el tema de la guerra de Vietnam, la contracultura y tal. Y ese movimiento prohibicionista que se extendió por el mundo, que luego se convirtió en la famosa guerra contra las drogas, efectivamente, Richard Nixon y todo un movimiento muy fuerte, ¿no? de sacar las drogas de todos los ámbitos, incluso casi del investigador, ¿no? Que eso fue un gran error. Luego, a principios de este milenio, ¿no? En los años 2000, se empezó a ver que la salud mental a nivel mundial pues estaba francamente poniéndose fea la cosa, ¿no? Sobre todo a nivel occidental, ¿no? Tenemos una sociedad que por el modelo productivo que tenemos, por el tipo de sociedad que tenemos, está tendiendo a generar mucho trastorno mental, ¿no? Sobre todo eso, depresión, ansiedad, adicciones. Y en este ámbito pues se buscaban nuevas soluciones, ¿no? Porque los antidepresivos clásicos, los ansiolíticos, la psicoterapia convencional, pues tienen una eficacia, efectivamente, pero no tienen toda la eficacia que necesitaríamos que tuviese para contrarrestar la incidencia que está habiendo tan enorme de este tipo de trastornos en la población. Entonces, en este contexto, pues se empezó un poco a mirar atrás y a redescubrir y a sacar otra vez del baúl los psicodélicos, ¿no? Que habían sido pues tan injustamente tratados y puestos en un saco de drogas peligrosas, cuando en realidad eran sustancias con un enorme potencial clínico y que simplemente estaban en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado a nivel político, y eso les condenó por muchos años, ¿no? Entonces, algunos investigadores súper valientes, ¿no? Tenemos ejemplos en muchos países, ¿no? En España también tuvimos investigadores fantásticos que empezaron desde el principio a sacar adelante investigaciones, ¿no? Entonces, empezaron otra vez a reevaluar el uso de estas sustancias en pequeños ensayos clínicos, además con modernas técnicas de neuroimagen, ¿no? Porque en los años 50 y 60 no teníamos las técnicas que tenemos ahora, ¿no? De escáneres de resonancia magnética funcional, ECG, todo tipo de técnicas que nos permiten ver lo que sucede en el cuerpo, lo que sucede en el cerebro, lo que sucede en diferentes sistemas, ¿no? que podemos ver, que podemos predecir. Y luego, además, muy importante, en estos años, en estas décadas de prohibición, la investigación sí que ha seguido existiendo, pero a nivel underground. O sea, se ha seguido generando conocimiento sobre el uso de estas sustancias, ¿no? También los propios psiconautas o los propios usuarios recreativos han contribuido de alguna forma a que conozcamos mejor cómo funciona la sustancia, cuáles son los principales riesgos y cómo se pueden prevenir, ¿no? Entonces, todo este conocimiento ha empezado a explotar ahora y ha empezado a convertirse en una línea de investigación clínica, precisamente por esa gran necesidad que tenemos a día de hoy de que haya innovaciones en el campo de la salud mental, porque estamos en una situación epidemiológicamente hablando muy complicada, con unas tasas muy elevadas de trastorno de salud mental, hasta el punto de que ha llegado a ser la primera causa de incapacidad a nivel mundial, que es increíble que sea un problema mental, un trastorno mental, sea la primera causa de incapacidad a nivel mundial por delante de las enfermedades infecciosas, de un montón de cosas que durante toda la historia de la humanidad han sido el principal problema que había de salud, ¿no? Entonces, todo esto justifica de alguna forma el que hayamos retomado estas líneas de investigación, y los resultados que comentabas son súper llamativos, ¿no? O sea, tenemos personas que han tomado un psicodélico en un ensayo clínico y que lo han colocado como la experiencia más significativa y más relevante de toda su vida. O sea, más importante eso que la muerte de un padre, el nacimiento de un hijo, o al nivel, ¿no? O entre las 5 primeras experiencias más importantes o más relevantes de su vida. Esto es muy llamativo, porque esto permite realmente abrir esas ventanas de cambio en las personas. Porque los psicodélicos, además, nos han demostrado que tienen 3 mecanismos de acción súper interesantes y que no encontramos en otros fármacos habituales, ¿no? O que estábamos utilizando hasta ahora. Sobre todo, son muy poderosos en lo que viene siendo la inducción de experiencias muy relevantes para la persona, de experiencias que pueden ser muy significativas por muchos razones diferentes, ¿no? Y estas experiencias tienden a producir cambios que perduran en el tiempo, porque esas experiencias no se olvidan. O sea, no hablamos de que vivas una experiencia y luego al día siguiente, tuve un tripazo de la leche, pero no me acuerdo de nada. No, las personas se acuerdan de lo que han vivido, se acuerdan de... Y esas experiencias tienden a tener mucha relevancia personal. O sea, son cosas que te atañen a ti. Claro. Y además luego, cuando se trabaja en la integración posterior, en la psicoterapia posterior, con esa experiencia pues se le da mucha utilidad, ¿no?, a lo que ha vivido la persona. Pero es que luego también tienen la capacidad de inducir mucha neuroplasticidad.
Y esto es muy importante, porque cuando una Que es sustancia... lo que hablábamos antes de los homínidos. Sí, efectivamente. Cuando una sustancia induce neuroplasticidad, lo que hace es acelerar la adaptación o el cambio en las personas. O sea, puedes hacer que a lo mejor un proceso terapéutico que habría llevado varios años se produzca en unas pocas semanas. La persona es capaz de cambiar, de adaptarse, de mejorar, de hacer esa terapia compactada en unas pocas sesiones. Por eso es por lo que yo siempre digo que los psicodélicos en terapia actúan como catalizadores. O sea, lo que hacen es acelerar y consolidar un cambio que probablemente se habría producido igual, pero que habría requerido un montón de tiempo. Y en terapia el tiempo no solo es dinero, es también sufrimiento para el paciente. Claro. Bueno, de esa historia, que lo hemos hablado muchas veces tú y yo, existen numerosas historias de éxito de los mayores CEOs. Steve Jobs lo dijo una vez en una entrevista, Elon Musk lo ha comentado alguna vez, que en Silicon Valley... Joder, bueno, Steve Jobs lo dijo personalmente, que él había tomado LSD. No solo lo dijo personalmente, es que lo puso en un report que le pidió la Agencia de Seguridad de Estados Unidos para poder contratarle, porque en Estados Unidos cuando el gobierno va a contratar a una empresa privada, obligan al CEO normalmente a hacer una especie de declaración en la cual le preguntan de todo. ¿Has tomado drogas alguna vez? ¿Te has relacionado con alguna persona extranjera? ¿Tienes contactos o amigos en países chungos? Ese tipo de cosas siempre las preguntas. Y él lo puso, de hecho, yo en el libro puse una imagen en el libro que está recogida ahí, de un extracto, una fotografía de esa parte en la cual él dice: he tomado psicodélicos en algunos momentos puntuales de mi vida y considero que han sido de una tremendísima utilidad para mi desarrollo personal y para el trabajo de mi empresa. Traca, Sí. lo puso en unos documentos del Sí, gobierno. es conocido. Joder, ahora mismo hay una corriente de CEOs de Silicon Valley que están, pues, una carga de trabajo brutal, que sí que están haciendo microdosis de LSD diariamente durante un proceso a lo mejor de 3-4 meses para poder sacar adelante, pues, algo que tengan en la empresa, y está súper de moda ahí. Sí, no se está... suele hablar tanto como dices tú, sí que con Steve Jobs sí que fue un poquito el pie que dio paso a hablar un poco más de esto, pero sí que están muy reticentes por el tema legales. A ver, Pero luego una cosa... me gustaría hacer un pequeñísimo inciso, y es no nos dejemos tampoco engañar mucho por las modas o las tendencias, porque si bien es cierto que los psicodélicos están demostrando en ensayos clínicos tener un poder muy, muy importante a nivel terapéutico, también es cierto que el uso de las microdosis, esa tendencia que hay ahora, aunque esté muy de moda, aunque sea muy popular, todavía a nivel científico no cuenta con ningún tipo de respaldo. Es decir, no se ha demostrado que tenga una eficacia real. Mucha gente que jura y perjura que le ha cambiado la vida, que le está yendo genial en el trabajo, que son mejores personas, que viven mejor, que trabajan mejor, que se concentran mejor, que son más productivos por tomar microdosis, pero eso todavía a nivel está probado, científico no se ha está demostrado. probado. No está demostrado. Se ha intentado probar, pero todavía los resultados no están siendo muy... de hecho, los resultados están siendo bastante pobres.